Y justamente para hacer un análisis de los datos en base a la cantidad de muertes, la aceleración de la curva también en cuanto a casos confirmados de coronavirus en nuestro país y de lo que está permitido y lo que aún no está permitido en la fase 4 a la que avanzó gran parte del país, tenemos a Luis Carazale, quien nos da más datos. Un dato muy importante a la hora de medir el avance del COVID-19 en todos los países es el ritmo de duplicación de casos y el ritmo de duplicación de las muertes que deja la enfermedad. Vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo en nuestro país. Primero, ¿cada cuántos días se duplican los casos en Paraguay? Todo empezó el 7 de marzo con el primer caso. Avanzamos en el tiempo. El 8 de marzo teníamos 8 casos. El 20 ya se había duplicado, teníamos 18 casos. La primera duplicación fue en 12 días. Avanzamos con 37, luego de 4 días ya teníamos 37 casos. 5 días después volvíamos a duplicar con 64 casos. El 8 de abril teníamos 124 casos. Llevemos la cuenta, 8 de abril. 10 días después volvíamos a duplicar. El 29 de abril teníamos 249 casos confirmados. Esto 21 días después. Avancemos en el tiempo. ¿Cuándo llegamos a 563 casos? En 9 días. En 9 días duplicamos. De este punto a este punto. El doble. 563 casos. De ahí pegamos el gran salto. El 1 de junio, 24 días después, teníamos casi 1000 casos, 995 casos. Y atención, porque aquí es donde el ritmo de duplicación es clave. Porque a medida que aparecen más casos, el tiempo debería ser más largo para la duplicación, digo. Y ahí aparece, en primer término, el 27 de junio, 1942 casos, 26 días después. Y actualmente estamos en 3.748 casos según el reporte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En los últimos reportes, el tiempo de duplicación de casos es entre 20 y 24 días. Hablemos sobre los casos de fallecimiento en nuestro país. El primer fallecido se reportó el 20 de marzo. Avancemos. ¿Cuándo aparecen los primeros 5 fallecidos? El 5 de abril, 16 días después. El 30 de abril teníamos 10 muertes. 25 días después se volvía a duplicar. Pero atención, porque del total de casos, más del 50% de los casos actuales se dan en los últimos 15 días. 20 fallecidos el 4 de julio. Y si avanzamos en el tiempo, llegamos a los 33 fallecidos el 20 de julio. Esta curva es clave. Aquí vemos, la mitad de los casos se da en un periodo de tiempo de aproximadamente 2 meses. En 15 días se da este tramo grande. Más de la mitad de los casos de fallecimiento se dio en los últimos 15 días. Es un gráfico que se desprende de la información dada a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hoy se habilita la fase